Ya está en la línea telefónica la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, para hablar precisamente de este tema. Kenia, querida, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Mira, vamos a escuchar primero parte de lo que se difundió ayer. Pues está por vencer el plazo para la publicación o el plazo para que el presidente pudiera objetar esta designación. Una mañana me dice, oye, es cierto que el INAI está por quedarse en estos días sin otro magistrado, eso, consejero, comisionado. Y le digo, bueno, pues sí, termina el mandato de uno de ellos. Y me dice, ¿y qué sucede si lo vetamos o no publicamos? Bueno, pues lo que va a suceder si usted lo objeta es que no va a poder funcionar el instituto. Seguramente estos van a intentar promover algún recurso para que la Corte obligue a nombrarlo. Pero pues, de que la Corte ordene que se nombre al que se pueda construir políticamente una mayoría calificada, pues hay un mundo de diferencia. Pues ahí tenemos parte de lo que se difundió en redes y que pues evidencia claramente cuál era la intencionalidad del presidente y de la instrucción a su secretario de Gobernación para darles línea a los senadores de Morena. ¿Cuándo se presumen ustedes que se llevó a cabo esta reunión, Kenia? Pues claro que esta reunión fue antier, cuando por cierto nosotros estamos exigiendo que el secretario de Gobernación fuera al Senado de la República a hablar con todos los grupos parlamentarios, a hablar en el Pleno del Senado, con cámaras, con pues los medios de comunicación, con el canal del Congreso, con las redes sociales, para que todo México pudiera saber exactamente qué está pasando en dos temas prioritarísimos. Querido Miguel, uno es por qué 40 personas fallecieron en un acto deliberado, hecho, instruido, digamos, por el gobierno, en un crimen de Estado, hablando de esta tragedia de Ciudad Juárez, y también que estábamos exigiendo que fueran el secretario de Gobernación al Senado de la República a explicar por qué no se hacen los nombramientos del INAI. Bueno, no se quiso reunir con la oposición, solamente se reunió en lo oscurito con los senadores morenistas y con los senadores que ahí le sirven como de comparsa, ¿no? El Verde, el PT, el PES, y es terrible porque escuchando lo que dice el secretario de Gobernación, pues el mundo ideal de López Obrador es el mundo ideal en donde pues la corrupción impera. El mundo ideal es en donde no hay transparencia, porque claro, al presidente López Obrador le molesta que el INAI funcione. Claro, mira, vamos a escuchar la segunda parte del audio, precisamente en donde comenta el secretario de Gobernación parte de lo que estás diciendo. Sí. Dijo, y aquí se los comento a todos ustedes, yo creo que lo que más nos conviene es que hay periodo de un impasse. Ahora, ayer le comenté que iba a venir, que seguramente uno de los temas a tratar sería el del instituto. Y bueno, pues la respuesta es la misma. Yo creo que estamos en el mundo ideal. Nosotros no tenemos ninguna urgencia porque se nombre en estos momentos. Pues claro, no tienen ninguna urgencia, Tania, precisamente porque al presidente le conviene que este instituto no opere, no esté operativo, y que se deje en total indefensión y vulnerabilidad a todos los ciudadanos que exigen información y transparencia sobre los actos de gobierno de pues todas sus entidades, el gobierno federal, la Cámara de Diputados, en fin, todo lo que tiene que ver con el gobierno, porque de esa forma no nos enteramos de muchas cosas que han sucedido y que precisamente nos hemos enterado gracias al instituto. ¿Ustedes cuándo se enteraron de esta reunión? Efectivamente, a ver, el tema de fondo es lo que López Obrador no quiere es que se entere de cómo se está gastando los recursos. Eso es, ¿no? En el estricto sentido, porque se están haciendo multimillonarios. La familia del presidente, el presidente, los socios del presidente, el 80% de todos los contratos son adjudicaciones directas a sus cuates. ¿Por qué no quiere que haya transparencia? Pues porque imagínate tú, sin el INAI y sin el Instituto de Transparencia, no se sabría en México lo que pasó, por ejemplo, con con la gente que le prestó esa casa gigante al hijo del presidente, con una alberca gigante,
mientras en México pues los mexicanos se morían por la pandemia, la familia del presidente se daba una vida de lujos Oye, brutal. y todo esto lo supimos precisamente gracias al INAI, ¿no? Por una serie eso de... y lo de Segalmex, ¿no? Porque ejemplo, periodistas o legisladores o ciudadanos piden información. También supimos a través de ellos todos estos contratos pues irregulares en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a cargo del Ejército. Claro, y lo del Segalmex, a ver, el nivel brutal de corrupción que se está dando en el gobierno de López Obrador, digamos, el ejemplo más claro es el robo en Segalmex. Eso no se sabría si no fuera por el INAI. Obviamente el presidente, ¿qué es lo que no quiere? Que haya transparencia. ¿Por qué? Porque la transparencia demuestra que su discurso de no robar, no mentir y no traicionar es solamente un discurso populista, pero roban, mienten y traicionan todos los días en Morena, en Palacio Nacional y el propio presidente de la República. ¿Quiénes estuvieron en esta reunión? Obviamente sabemos que son los senadores de Morena, pero ¿estuvieron todos? ¿Estuvo Monreal, por ejemplo? En esa reunión estuvo senadores de Morena y todos los partidos aliados. De hecho, si te das cuenta, después de la reunión, yo voy y les exijo, le digo al secretario de Gobernación pues, que dé la cara, y porque era en un salón privado, digamos, no era en el pleno del Senado, no era con cámaras, no era con medios, sino era así literal en lo oscurito, y después pues no les queda otra más que hacer una conferencia de prensa, y cuando hacen la conferencia de prensa ahí se pueden ver los senadores de Morena, senadores del P, senadores del PT, senadores del Verde. Pero en ese momento ustedes no sabían de estos audios ni del contenido de los mismos. No, evidentemente no, porque se ve que esa fue una filtración ahí de Fuego Amigo, efectivamente. Exactamente, ¿no? Pues si solo estaban los aliados, pues alguien de ellos mismos lo tuvo que haber filtrado, ¿no? Claro, sí, era una reunión entre ellos, que a ver, también es una vergüenza que solamente se reúnan como delincuentes en lo oscurito. Tendría que haber una reunión pública para todos los mexicanos, que se sepa exactamente qué está pasando, pero bueno, pues ya sabemos que son súper populistas, que este discurso de la austeridad y de la pobreza franciscana pues solamente queda en el discurso, pero en la realidad es que les encanta vivir. Ahora, no es novedoso que el presidente le dé línea a los grupos parlamentarios que lo apoyan en la Cámara de Diputados y Senadores a través del secretario de Gobernación, pero lo que sí es grave es precisamente el tono y el contenido, porque en este caso, insisto, más allá de que al presidente le disgusten los órganos autónomos como el INE, como el IFAI, el tribunal, la comisión reguladora, lo que tú quieras, aquí está dejando, insisto, en defensión a los ciudadanos y a todas las personas que exigen transparencia, que exigen información de en qué se gasta nuestro dinero, cómo se gasta y para qué. Claro, no es novedoso que el presidente le pida a sus legisladores de su propio partido, por supuesto, estar de acuerdo en las decisiones gubernamentales. Eso pues, todos los partidos en todo el mundo lo hacen, no solamente en México, ¿no? Digamos, si hay un presidente demócrata, pues, usualmente los legisladores demócratas tienen un caminar igual, ¿no? Es obvio. Aquí los panistas con el gobierno panista, los priistas con el gobierno priista. El tema ahora es que los morenistas acatan instrucciones para destruir a las instituciones. Eso es lo que sí es brutal, ¿no? O sea, la instrucción que fue a dar el secretario de Gobernación es: tienen que detener los nombramientos, porque detener los nombramientos significa incluso aplastar al Senado, aplastar al Poder Legislativo. O sea, incluso contra sus propias atribuciones les piden. Lo vimos con el plan B para descuartizar, como decían también, al Instituto Nacional Electoral, que hasta ahora no les ha funcionado. Lo hemos visto con otros órganos autónomos en donde tampoco han nombrado a los comisionados, a los representantes, o los han ido infiltrando con aliados, con gente de su filiación, precisamente para incidir en la toma de decisiones. ¿Qué va a pasar, senadora? ¿Qué puede suceder? ¿Qué reacciones ha habido por parte, en este caso, no solo de tus compañeros del Partido de Acción Nacional, sino sobre todo también de mismo Morena? Claramente, hoy hay dos visiones de país, ¿no? La visión de la corrupción, la visión de la impunidad, la visión en donde las casas grises prevalecen, en donde los contratos están hechos para sus amigos, y esa es una visión del gobierno de López Obrador y de Morena. Y hay otra visión distinta, totalmente distinta, y es la de la oposición. Yo formo parte del Partido de Acción Nacional, un partido que ha hecho un bloque opositor
para detener la destrucción de las instituciones que López Obrador quiere hacer. Obviamente, ante estas dos visiones, nosotros seguiremos exigiendo que haya nombramientos del INAI, que el INAI deje de estar paralizado, que el INAI pueda seguir siendo instrumento para los mexicanos y conocer la verdad. Si López Obrador quiere seguir teniendo poder y dinero a costa de las instituciones, nosotros estamos obligados éticamente a decirle no, a decirle ya basta. Por eso hoy seguiremos exigiendo, hoy, la próxima semana, y así acaba el periodo de sesiones, lo seguiremos haciendo, porque no puede ser que el mundo ideal de López Obrador sea el mundo de la corrupción, el mundo de la impunidad. Ante eso nosotros nos vamos a seguir, por supuesto, de manera pública y frontal, nos vamos a seguir oponiendo. Ahora me hace mucho sentido lo que dijo Félix Salgado Macedonio hace unos días. Yo me imagino que él también ya sabía cuál era la línea del presidente. Y mira, vamos a recordar lo que dijo Félix Salgado cuando le preguntaron que cuándo iban a nombrar a los nuevos comisionados del IFAI. Van a nombrar, ¿sí saben cuándo? Cuando nosotros digamos, porque ahora nosotros somos la mayoría. ¿Cuándo se van a nombrar? Pues ahí está más claro ni el agua, ¿no? Claro, que en estricto sentido es el senador, que por cierto lo acusan de abuso en contra de varias mujeres, ¿no? Es el senador de Morena, pues también está mintiendo, porque en realidad no es cuando él diga, es cuando diga López Obrador. Exacto, ¿no? cuando les den línea. Pues, a su persona. Ahora, ¿hay alguna propuesta ya para nuevos consejeros? ¿Crees que dé tiempo de hacer algo de aquí antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones? Nosotros hemos dicho, aquí están nuestros votos, todos los votos del PAN, es más, que definan el 1, el 2 o 3 de los mejores calificados, una lista de decenas de personas. Nosotros acompañaremos a la persona de las, digamos, de las mejores calificaciones, tanto de mujer como de hombre, pero no, digamos, que no ocupen de pretexto un asunto distinto. Hoy es claro, no tiene que ver con los senadores, porque los senadores ni deciden nada, tiene que ver con que López Obrador quiere paralizar el INAI, que a Morena le gusta la corrupción, claro. Y por supuesto, si quieren cambiar de opinión, aquí estamos para que con nuestros votos podamos definir nuevos nombramientos. Pues ojalá, porque si no hay un periodo extraordinario de sesiones en las próximas semanas, pues esto se va a posponer hasta que vuelvan a iniciar. ¿Cuándo? ¿En agosto? ¿Septiembre? En septiembre, cosa que sería terrible, imagínate, ¿no? Imagínate. O sea, estamos hablando de miles, de decenas de miles de solicitudes. Pues se habla a veces hasta de 500 solicitudes en una semana, ¿no? Por semana, sí, en promedio por semana, o sea, son 2,000 por mes, y dependiendo de cuántos meses se quede paralizado el INAI, va a ser una bola terrible, digamos, de nieve, que va a ser muy, muy difícil de contencionar. Pero bueno, lo que el presidente quiere es que haya pobreza, es que haya corrupción, porque en estricto sentido solamente está pensando en las próximas elecciones y no en el bien del pueblo de México. Oye, y nada más muy brevemente, pues se conjuró ya también estas modificaciones para pues quitarle una serie de atribuciones al Tribunal Electoral en la Cámara de Diputados. Al principio la borregada, como es costumbre, no leyó lo que se les envió, habían votado o habían dicho que iban a votar, y después cuando la sociedad civil a través de diversas organizaciones alertó sobre las implicaciones graves que tenían estas modificaciones al tribunal, bueno, pues aquí sí muchos legisladores, incluyendo morenistas, pues simplemente ya no apoyaron esta modificación. Pues mira, nosotros lo que hemos dicho en el Senado de la República es que estaríamos esperando justo cuál sería la redacción de la minuta, ¿no? Minuta que al día de hoy, digamos, no está ni siquiera procesada en comisiones, mucho menos en el Pleno. Así es que como colegisladora, como espacio de revisión del documento, esperemos a que, si así lo resuelven en la Cámara de Diputados, como bien has dicho tú, ¿no? Que además qué bueno que escuchan a la ciudadanía, qué bueno que escuchan a los colectivos, a las organizaciones no gubernamentales. Claro. Qué bueno que se escucha a la ciudadanía. Oye, pero lo grave, Kenia, es que nuevamente no leyeron lo que les mandaron, ¿no? Por eso lo habían aprobado. Pero bueno, tenemos que ir a un corte, te agradezco mucho. Te mando un abrazo. Igualmente, Kenia López Rabadán, senadora del PAN. Bonita tarde para ti y para tu auditorio. Muy buena tarde.